Justo para el debate, en el tema económico, donde, bueno, había como una contradicción de cifras, ¿no? Le decía, perdón, ¿quién estaba en el economía? Carranza le decía que durante su periodo se habían perdido las inversiones privadas, había mucho desempleo. Franque decía que no, que lo contrario, había como ahí una contradicción directa. Creo que en economía es uno de los capítulos más sensibles en esta elección, Claro. porque hay mucha gente que tiene el temor de que se cumpla, pues, pese a que Roberto Sánchez ya ha desistido de esa postura, lo que en algún momento dijo, de adiós, bye bye, Julio Velarde, vuela su cabeza. Ya después ha tenido que salir a decir que no lo va a hacer, que no tiene el respaldo, que lo van a sostener. Pero creo que es uno de los capítulos sensibles que podría determinar sobre todo la elección para los indecisos, ¿no? ¿Cómo lo ves ahí? ¿Cómo además viste el debate? Mira, en el debate lo vi, partamos por ahí, los dos han sido ministros. Sí. Y si tú analizas bien, o si analizamos bien, los dos quisieron justificarse y hacerse autobombos. Porque por un lado, Pedro Franque decía que él sí ha incrementado la inversión privada, sí ha garantizado los indicadores, ahí está la estabilidad económica, fiscal y los indicadores macroeconómicos. Lo mismo decía Carranza, Carranza. pero lo curioso es que Carranza Hablaba de García, hablaba de ¿no? García. Sí, Y no hablaba de Fujimori, claro. o sea que como si el candidato hubiera sido Alan García. Mm, Entonces, pero sin embargo, ambos defendían su gestión. Ahora, ninguno, muy hábilmente, Carranza hablaba de la lucha contra la pobreza y también Pedro Franque hablaba del crecimiento, pero sin embargo, muy poco se escuchó hablar de desarrollo. Entonces, si en este momento lo que el Perú necesita es ambos que vaya en lo que es el tema del crecimiento y el tema del desarrollo, que tiene que haber un vaso comunicante entre ellos. Es decir, las políticas públicas, de tal manera que el crecimiento garantice el desarrollo a través del índice de desarrollo humano para luchar contra la anemia, la desnutrición crónica y la pobreza y lo que es también la extrema pobreza. Y por lo tanto, ahí ambos creo que hicieron autobombos mm. y fue un tema bastante político, no sé, pero interesante, a mí me gustó porque, como te dije hace un instante, ambos estuvieron bien, uno que habló mucho de García y el otro que también defendió a Pedro Castillo, ¿no? Y el tema de Neuhaus, ¿cómo lo viste? Esto que mencionábamos un poco en la previa, ¿no? Justamente fue el fujimorismo quien tantas veces trató de bajarse los panamericanos, de los que ahora Neuhaus, que forma parte de su equipo, utiliza como bandera, porque sí, fue una gestión, digamos, de la que él se enorgullece. Pero se genera una contradicción ahí, ¿no? Sí, lo que pasa es que Carlos se le entiende porque él viene del mundo privado, Ujú. es decir, que es un empresario exitoso, viene del mundo privado, pero se encuentra pues con un contendor como Gustavo Guerra García que viene de la gestión pública y donde tiene que manejarse no solamente la parte técnica, sino también la parte económica. Y fíjate que ser funcionario público es muy complejo, es bastante complejo porque de tal manera que cuando un funcionario en cualquier nivel tiene acotado todos sus su MOS, su manual de funciones y sus ROF, lo cual tú no puedes moverte de ahí. Si te mueves de ese, viene la Contraloría, te dice, oye, ¿sabes qué? Acá te Mm, saliste y denuncia. Te llaman al toque una acción que luego simplemente te lo pasan a la fiscalía, pero una acción de control. Pero luego, ¿qué resulta? De que ahí viene ya a veces hasta conceptos de negociación incompatible. Entonces, esos temas no se conocen en el mundo público, privado. Por eso es importante que ayer, sin lugar a dudas, ese tema sacó el relucir Carlos que no conocía. Cuando hablaba claro. del destrave de proyectos, por ejemplo, se hubo muchas generalidades y, como dices muy bien, él no recordó que fue el Fujimorismo el que le cortó, quería cortarle la cabeza. Incluso Luz Salgado salía muy vehementemente a dar sus Sí. discursos. Pero fíjate que ahí hay que recordarle también el beneficio para Carlos que sacó aplicar en el Perú dos conceptos básicos elementales, que es el PMO y el BIM, es decir, para mejorar los proyectos de manera rápida. Pero también Gustavo Guerra García hizo un gala de conocer todos los proyectos de infraestructura a nivel nacional, como los corredores viales que tienen que estar integrados hacia lo que son el desarrollo económico de un país o del Perú. Bien, antes de continuar para la última parte, solamente una mención. Todos los días tomamos decisiones por nuestros hijos, pero hay una que no podemos dejar pasar. El VPH puede causar cáncer y hoy podemos prevenirlo. Firma el consentimiento o llévalos a un establecimiento de salud para vacunarlos. Protegerlos hoy es la mejor decisión. Hablando de esto, vamos al bloque salud, ¿no? Hablando de esto, el bloque de salud. Vamos a hacerlo después de este video.
Hay cosas que pasan sin que te des cuenta. No sabemos lo peligroso que puede ser. Hasta que nos sucede y es demasiado tarde. El VPH puede afectar a cualquiera. Ahora tenemos la oportunidad de proteger a nuestros hijos. Firma el consentimiento. Es gratis en establecimientos de salud para niñas, niños y adolescentes. La prevención hoy está al alcance de todos. Gobierno del Perú. Bien, en el bloque de salud estuvo por parte de Fuerza Popular José Recoba y en el bloque de Juntos por el Perú Hernando Ceballos, quien ha sido ya líder de esa cartera. ¿Cómo viste los debates y lo que cada uno sostuvo, ¿no? Se hablaba mucho de las carencias, de la descentralización, pero nuevamente todo un poco por encima. Mira, el sector salud ha sido manejado en los últimos años, desde el año 2002, desde diciembre de 2002 en adelante, como parte de un botín, como parte de una repartija, donde el Congreso se repartieron. Por ejemplo, nadie dice que hay ministerios que se han repartido, o sea que, por Y lo ejemplo, sabemos Agricultura todos. lo maneja el Fujimorismo a través del señor Manero, que de manera escandalosa favorecía a los agroindustriales, a pesar que tenía conflicto de intereses por su esposa, y luego el tema relacionado de lo que es otros ministerios, como el caso del ambiente, transportes también, y al final economía, porque en economía, ¿quién estaba? Estaba Arista, que hoy ha salido elegido senador o el senador electo allá por Amazonas, ahora es senador y fue ministro de la señora Boluarte. Lo Por tanto, mencionaron bastante, lo ¿no? mencionaron bastante Sí. porque esa es una realidad. Y por otro lado, también el señor Acuña es el que ha manejado todo, Uf. todo es salud y es salud. Y es por eso que hoy tenemos muchos problemas. Entonces ahí yo creo que tanto Hernando Ceballos y al señor Recoba, claro, Recoba no le convenía porque es socio de la señora Fujimori, pero sí debió haber precisado el señor. Por ejemplo, el tema relacionado de acceso a los medicamentos. En el acceso a los medicamentos tienes a instituciones muy importantes, como el caso de Senares, que es el que compra las medicinas a nivel nacional para distribuirlas a los gobiernos regionales, sobre todo, y el mismo MINSA, a las 4 DIRIS que tiene acá en Lima. Y por otro lado está el tema relacionado con lo que es la parte de Digesa, que incluso tiene un impacto directo a Qualiguarma, lo que es el tema de los alimentos, Ujú. y luego el tema relacionado con lo que es Digemit, el acceso a los medicamentos. Y por otro lado, el PRONIS, donde PRONIS que es un brazo del Ministerio de Salud para ver el tema de la construcción de los hospitales, que ahí también hay serias sospechas de corrupción en cómo se han manejado los hospitales. Por ejemplo, mira, cuando yo fui gobernador regional de Cajamarca, elaboramos el expediente de Chota, el operante de Simón Bolívar, el hospital de Serendín y la torre oncológica y hemodiálisis del Hospital Regional de Cajamarca, los cuales ellos lo han licitado por una cantidad de plata impresionante. Ahora, Pamamarca mismo también. Entonces, 5 hospitales que nosotros pusimos en cartera con una inversión millonaria, ahora ellos lo han licitado a través del PRONIS. Ahora habría que ver cómo eso se ha hecho de manera transparente. Y por supuesto, cómo se ha gestionado ese ministerio, eso no se dijo. No se dijo cómo se va, aparte de eso que te acabo de decir, no se ha dicho las consecuencias y las soluciones. Por ejemplo, se habló de manera rapidita, lo hizo Hernando Ceballos, lo que es la atención primaria de salud, Sí. cuando eso es la base fundamental para garantizar que no haya una sobrecarga, saturación en el segundo y tercer nivel, porque es nivel de complejidad. Y por otro lado, tampoco se habló de lo que significa, por ejemplo, el proceso de digitalización a través de lo que es la parte de la historia de clínicas electrónicas, la telesalud. Se dijo algo. Yo soy impulsor de la ley de telesalud. Sí, Cuando claro, fui cuando congresista, fui yo impulsé congresista. y acá muy poco se ha hecho. Y por otro lado, también No se ha avanzado en esa no se ha ley. avanzado muy Está... poco. O sea, la ley Sí. sí se ha avanzado, pero no como debería hacer. Cuando la telesalud debería estar en todo el Perú, los lugares más alejados, por ejemplo, de la selva, la zona Santa Rosa, la Desde zona algo de tan básico Cotamana. como que llegues a un hospital y todos puedan tener tu historial a la Correcto, vez, en a la vez. Y paralelo. tú puedes, por telesalud, porque hay pocos médicos especialistas que pueden tener distribuidos en las regiones, por lo tanto eso tiene que verse. Y algo que también el acceso a medicamentos, como te dijo hace un momento, por ejemplo, mira, ¿qué pasó con Medifarma? Cuando terminaron intoxicando por los sueros a ciertos pacientes, a Sí, sí. jóvenes que han fallecido por consecuencia de una gran negligencia, eso no se dice nada, pero ahí tiene que verse una sanción, pero además de la sanción tiene que hacerse una propuesta de transformación de la salud, tanto en la parte de infraestructura, en la parte de lo que es equipamiento biomédico, en el tema de acceso a medicamentos y en el tema de personal asistencial y administrativo. Todo eso son los 4 pilares
similares y de manera transversal el tema de la transformación digital. No se escuchó eso, nada. No lo abordaron lo suficiente, ¿no? Y sobre todo ver el tema, el tema de la prestación de servicios entre salud y MINSA, es decir, por ejemplo, el salud no tiene primer nivel. El salud solamente tiene hospitales de complejidad de segundo para arriba, pero no tiene lo que es el primer nivel, 1-3 o 3-1, 3-4, no lo tiene, cuando eso sí debería tenerlo. Entonces, ahí debe haber un convenio estrecho entre MINSA y el salud, y también con el ecosistema de todo, donde están las fuerzas sanitarias, la Marina, la Policía, el Ejército que tiene, y los municipios que también tienen sus hospitales, como el caso de CISOL, de acá que tiene la Universidad de Lima, y ONGs que también dan ese servicio. Por lo tanto, no se abordó. Y el tema de la RIS, que es la Red Integrada de Salud, que está ahí un gran dinero del BID que tiene que financiarse, el tema de lo que es el Instituto Nacional de Salud, para lo que es la inteligencia, la epidemia, inteligencia sanitaria, fíjate, si ahora viene un tema relacionado con otra pandemia, no sabemos cómo estamos. No. Fortalecer los laboratorios moleculares a nivel nacional de manera descentralizada, y eso tampoco se está haciendo, ¿no? No se planteó. No se planteó lo suficiente. Bien, antes de despedir a Mesías Guevara, vamos a volver a mencionar que todos los días tomamos decisiones por nuestros hijos, pero hay una que no podemos dejar pasar. El VPH puede causar cáncer y hoy podemos prevenirlo. Firma el consentimiento o llévalos a un establecimiento de salud para vacunarlos. Protegerlos hoy es la mejor decisión. Todos los días tomamos decisiones por ellos, pero hay una que no podemos dejar pasar. El VPH puede causar cáncer y hoy podemos prevenirlo. Firma el consentimiento o llévalos a un establecimiento de salud para vacunarlos. Es gratis. Solo es una dosis para niñas, niños y adolescentes. Protegerlos hoy es la mejor decisión. Gobierno del Perú. Bien, Mesías, evidentemente manejas mucho de varios temas también por tu experiencia como gobernador regional. Si alguno de los equipos de llegar al Poder Ejecutivo te llamara, te convocara, ¿trabajarías con alguno? ¿Estarías dispuesto a ocupar algún cargo? Yo lo veo bastante difícil, ¿no? Lo veo bastante difícil. ¿De los dos lados? Sí, de los dos lados, porque te soy sincero, yo en primer lugar me debo al partido. Ya viste que el partido sacó el comunicado que no quiere nada, entonces sí, no sé si ellos No lo permitirían. no lo permitirían. Soy militante del partido, soy respetuoso de la institucionalidad y eso es lo primero que tendría que ver, pero por lo demás tampoco me quita el sueño, ¿no? Porque he sido gobernador, he sido congresista y sé cómo funciona la función pública, lo cual, como te digo, es muy difícil. En estos momentos incluso hemos terminado un libro que precisamente calza sobre la transformación pública del Lo Estado. vi. Y eso lo vamos a presentar Dios mediante en estas semanas. ¿Y desde dónde seguir haciendo política? Bueno, de la academia, desde el mismo partido, dando conferencias, viajando. Yo estoy muy ligado a lo que es al colegio profesional, como el colegio de ingenieros. Por ejemplo, hace 2 semanas, o la semana pasada, 2 semanas, estuvimos en la Católica analizando algo muy importante que tiene que ver con la red dorsal. También desde ese plan, también en la cual he sido director, con CITEC igual, pero también en el mundo privado en la cual yo me desenvuelvo. Yo soy consultor en el mundo de la tecnología, yo soy ingeniero electrónico y ahí me muevo en ese sector. Y también combino con la agricultura allá en Jaén. Ay, más la vida política. Por eso. Wow, Así, entonces ya no hay estamos. tiempo. Así es. Mesías, tú que eres un aparentemente experto en debates, por lo menos en dar directo ahí la puya, ¿qué consejos le darías a cada uno de los candidatos para el próximo domingo que los vamos a ver No, enfrentarse? déjame no darle consejos. Ningún consejo. No, hay que ver cómo disfrutar hay que disfrutar. Lo que hay que hacer es comprar canchita y si quieres una gaseosa, una cervecita o lo que quieras tomar y disfrutar del debate, ¿no? Y para el ciudadano, ¿a Al qué, ciudadano a qué hay que estar decir, atento? fíjate que algo muy importante para el ciudadano, revisar la historia. Revisar la historia, no nos vayamos muy lejos. Olvidemos por ahora de Alberto Fujimori porque eso lo sabemos al revés y al derecho. Ujú. Pero sí del 2016 al 2026, la década perdida como yo le llamo. Ahí hay muchas cosas que clarificar. Y en manera especial, por ejemplo, Pedro Castillo estuvo en el gobierno creo que año 3 meses. Sí. Y en diciembre de 2022 entró la señora Boluarte con este Congreso a gobernar. Entonces, toda esa cosa tenemos que aprender. Por ejemplo, decir al pueblo peruano que la constitución que hoy tenemos
ha sido cambiado cerca de 110 artículos, Ujú. de los cuales son más o casi 50% de lo que ya se cambió esa Constitución. Y por Asamblea otro de lado, facto. 53 artículos se cambiaron para la bicameralidad, algo que el pueblo se opuso en el año 2018. Y por otro lado, también la ley es pro crimen, por otro lado, la ley es pro saqueo, que yo le llamo. Fíjate, haber dado que el Congreso tenga iniciativa de gasto y que se haya sido santificado por el Tribunal Uf, sí. Constitucional, también es un tema muy grave que ha hecho que se rompa el equilibrio fiscal. Y por lo tanto, ese tema también tienen que saberlo. Por ejemplo, ustedes que son muchos jóvenes, muy jóvenes, el tema de la AFP, que cómo les ha cerrado y aprobado por 35 congresistas de Congresistas. 130. Y por otro lado, el tema también que tiene que ver con lo que son las leyes antiforestal, el tema del reinfo, que no han querido cerrarlo. Es decir, hay muchos temas y eso de manera objetiva, de manera, que te digo, transparente, ver quiénes son los que han apoyado toda esa gran incertidumbre y drenaje que han hecho al país. Muy mal. Claro, recordar quizás entonces un poco lo que se dice ahora, Y ¿no? lo que han Sí, blindado también, sí, a lo que han blindado Dina sí, Boluarte, y ambos. las muertes que han acusado, que han habido en el sur, Las deudas con el país y las con deudas los con el país. familiares de Puno, Por sobre eso, todo, ¿no? Puno, Cusco, Ayacucho y Lima Arequipa. mismo, que también ha habido un fallecido. Sí, un poco esto que se mueve ahora, que dice, bueno, si no quieren juzgar a Keiko Fujimori ni a Roberto Sánchez por, digamos, personas del pasado, en el caso de Keiko mucho más directo, júzguenla por sus acciones recientes, Correcto. porque ha sido gobierno. Igual a Sánchez también, Y Sánchez también ha sido por eso, congresista, ha sido ha congresista. tenido votos que son sumamente cuestionables, también Así ha es. traído personas relacionadas a la minería ilegal al Congreso, una serie de acciones que creo que sí son importantes que el ciudadano recuerde tener en cuenta al momento de emitir su voto. Así es. Mesías, Gracias, muchísimas Manuela. gracias No, a ti muchísimas gracias por a ti. habernos acompañado.